Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. ¿Alguna vez has escuchado estos conceptos? Formación espiritual, disciplinas espirituales, meditación, oración centrada, oración contemplativa, oración respirada, el silencio. Lo más probable es que puedas relacionar estos conceptos con las religiones paganas de Oriente. Pero, ¿realmente sabes lo que son estas prácticas? ¿Y si te dijera que todas estas cosas se han introducido en el cristianismo, lo creerías? Si eres cristiano, tal vez hayas sido iniciado en este tipo de prácticas y ni siquiera te hayas dado cuenta. ¿Qué son este tipo de prácticas y con qué propósito se desarrollan? En las religiones paganas de Oriente se enseña que Dios es todo lo que existe. A esto se le llama panteísmo. Existe otro concepto el cual es llamado panenteísmo. Es decir, Dios está en todo lo que existe. Y el propósito de estas prácticas es llegar a escuchar ese Dios interior y de esta manera tener un desarrollo espiritual profundo. Para alcanzar este estado se utilizan las prácticas citadas anteriormente. Describiremos el proceso de una de estas prácticas para que tengamos una idea más clara. La oración respirada. En este tipo de prácticas, el individuo elige una palabra cualquiera y la repite una y otra vez al ritmo de la respiración. Pongamos como ejemplo la palabra te amo Jesús. Al inhalar, el individuo dice te amo y al exhalar dice Jesús. Y la repite una y otra vez. Al repetir estas palabras una y otra vez, y si el individuo se concentra, llega a un estado en el que la palabra pierde sentido y se alcanza un estado de conciencia alterada. Y es aquí donde las experiencias sobrenaturales suceden. Pero ¿alguna vez ustedes han escuchado de una práctica que pueda forzar a Dios a manifestarse de manera sobrenatural a nosotros? ¿Acaso siempre que Dios lo hizo en la antigüedad, no fue Él quien en todo su poder y autoridad lo hizo? Y si no es Dios quien se manifiesta, entonces ¿quién es? Mira el video completo que más adelante lo revelaremos. Y no solo eso, sino que te mostraremos cómo el catolicismo revela que tiene siglos practicando estas cosas. Este tipo de oraciones en las religiones paganas se les conoce como mantras. Existe otro tipo de prácticas como es la oración contemplativa. En esta práctica el individuo elige una escena cualquiera y se concentra en ella con su imaginación. Hace de cuenta que está dentro de la escena y al llegar a un tipo de concentración tan profunda sucede lo sobrenatural. A continuación narraré el testimonio contado por un pastor de una iglesia cristiana. Hace unos años atrás estaba estudiando este tema, ya había leído algunos libros y miraba algunos seminarios. Y de pronto se anunció una vigilia a la que asistirían todas las iglesias de mi zona. El tema central de la vigilia era el crecimiento espiritual. Cuando llegamos al lugar con mi esposa estábamos muy atentos a todo lo que sucedería allí, pues nuestro deseo era aprovechar al máximo este evento. Al iniciar la vigilia, leyeron el programa de actividades que íbamos a desarrollar. Mientras leían, pude notar que uno de los temas a desarrollar era el de la meditación. Como había estado leyendo algunos libros sobre el tema, inmediatamente encendí las alarmas. Aunque el término meditación en sí no sugiere algo malo, ya que Dios nos anima a meditar en su palabra. Pero la verdad es que este concepto puede significar algo diferente si se le asocia con las religiones orientales. Mientras transcurría el tiempo, me preguntaba sobre qué hablaría el pastor que desarrollaría el tema de la meditación. Para mi sorpresa, era exactamente lo que me temía. El pastor comenzó su intervención hablando de cómo en la antigüedad algunas figuras bíblicas habían experimentado situaciones sobrenaturales, tales como las 10 plagas de Egipto, el cruzar el mar rojo en seco mientras éste se abría a la mitad, o el hablar directamente con Dios, y de cómo el cristianismo moderno carecía de este tipo de experiencias. Él aseguraba que existían un conjunto de prácticas que podían llevarnos a este tipo de experiencias, y una de ellas era la meditación. Pero no la meditación que estábamos acostumbrados a practicar, sino una totalmente diferente. A continuación pasó a contar su experiencia. Dice él que se encontraba en su habitación y sentado en una silla. Cerró sus ojos y empezó a imaginar que estaba en el huerto de Edén. Mientras más se concentraba, más podía sentir como si estuviera en ese mismo lugar. De pronto, él sintió que algo lo absorbió. Cuando se dio cuenta, estaba dentro de la escena que se estaba imaginando, caminando libremente en un jardín. Y la experiencia para él fue tan maravillosa que no quería que se detuviera. De pronto, en ese momento,
Su esposa entró a la habitación y notó que éste estaba en un tipo de trance, pues estaba con los ojos abiertos pero no se movía. Ella, al notar esto, lo tomó de los hombros y lo sacudió fuertemente. En ese instante, él, que estaba en un tipo de autohipnosis, sintió otro saliendo abruptamente de la experiencia que estaba viviendo, y encontrándose que su esposa estaba frente a él con una mirada de terror. Al terminar de narrar su experiencia, yo estaba seguro que aquel pastor había caído en la trampa del espiritismo. Pero, ¿qué es lo que sucede al experimentar este tipo de prácticas? Verás, cuando Dios creó al hombre, este tenía conexión directa con el plano espiritual. Podía hablar y mirar a Dios cara a cara. Lo mismo sucedía con los ángeles. Pero después que el pecado entró al mundo, Dios no le permitió contemplar el plano espiritual ni tener conexión directa con los seres espirituales. Todo esto por la seguridad de nosotros mismos. Ahora, cuando en la Biblia encontramos experiencias sobrenaturales con Dios, es Él mismo quien en toda su soberanía y autoridad toma la iniciativa. No existe en la Biblia una práctica que pueda forzar a Dios a manifestarse a nosotros de manera sobrenatural. Es más, el centro del Evangelio de Cristo está basado en la fe y no en las experiencias sobrenaturales. Cuando se inician algún tipo de prácticas místicas, lo que ocurre es lo siguiente. Al repetir una palabra una y otra vez, la palabra pierde sentido y se alcanza el silencio o el pausado de los pensamientos. Esto lo podemos relacionar de la siguiente manera. Los pensamientos son como un río que fluye de manera ininterrumpida. Este es el seguro que Dios puso en nuestra mente para que el enemigo y sus demonios no pudieran tener ningún tipo de conexión directa con nuestra mente. Por esta razón, los ataques de Satanás son desde afuera hacia adentro. Él no puede tomar el control de nuestra mente a menos que nosotros nos pongamos a su disposición de manera voluntaria. Al repetir la palabra elegida una y otra vez, es como el efecto producido por un disco que se raya y que suena una y otra vez. Esto genera una especie de pausado mental que hace que la conciencia se altere. Cabe mencionar que este estado de conciencia alterada también se puede alcanzar al consumir algunos tipos de drogas. Lo primero que perciben aquellos que son iniciados en estas prácticas son un chasquido. Luego se ven envueltos en una luz resplandeciente y entonces escuchan una voz. Para aquellos que creen en el panenteísmo es la voz de Dios, pero en realidad es Satanás o alguno de sus ángeles que al tener acceso a la mente del practicante y al estar este en un tipo de autohipnosis, sufre un tipo de experiencia sobrenatural, pero que en realidad es un engaño. Y es así como se introduce al ocultismo. Y al avanzar, se introducirá en nuevas prácticas que, aunque al inicio parecen inofensivas, terminarán por excluir totalmente a Cristo y a su evangelio de la vida de estos practicantes. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11:14. En las religiones orientales hay algunas palabras que para ellos son sagradas, y estas son usadas en estas prácticas. Pero el enemigo, en su astucia y para introducirse en el cristianismo, usa palabras cristianas o bíblicas, pero la realidad es que la palabra en sí no importa. Lo importante aquí es que se repita la palabra una y otra vez. Yo he escuchado que algunos evangélicos que han sido iniciados en este tipo de prácticas usan la palabra aleluya, o te amo Jesús, o Jesús es el Señor. Pero como dije anteriormente, la palabra no importa. Lo que sí importa es que se repita la palabra una y otra vez. Sobre esto, el Señor Jesús dice lo siguiente: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mateo 6:7. Quiero dejar claro que al describir las prácticas de manera detallada, lo hago con el propósito que estemos alertas, ya que la gran mayoría de las personas que han sido introducidos en estas prácticas no saben en realidad lo que están haciendo. Además, como las palabras y las escenas que sugieren quienes reclutan personas en estas prácticas, siempre usan palabras y escenas que parecen inofensivas, pero al conocer directamente la práctica, podremos identificarlas fácilmente. En contraste con este tipo de repeticiones sin sentido, Cristo nos anima a que oremos a Dios como conversamos con un amigo, y que le llevemos todas nuestras tristezas y alegrías a Él. Es más, el mismo Jesús lo hacía de esta manera, y es un hecho bien comprobable en la Biblia. Pero,
¿Cómo es que este tipo de prácticas fueron introducidas en el cristianismo? Las referencias más antiguas nos llegan de la Edad Media. Un grupo de monjes cristianos, más conocidos como los Padres del Desierto, decidieron habitar en lugares alejados con el propósito de consagrar sus vidas a Dios. Sus prácticas consistían en estudiar las Escrituras, orar y ayunar. Con el transcurso del tiempo, pudieron crecer en conocimiento, y a medida que practicaban lo aprendido, su carácter también sufría un tipo de cambio. Pero su mayor deseo era el de tener experiencias sobrenaturales similares a las que tuvieron los patriarcas descritos en la Biblia. Como estas experiencias no llegaban, decidieron investigar si existía una forma de llegar a experimentarlas. Fue así como descubrieron que los religiosos de Oriente tenían un conjunto de prácticas que les permitían experimentar cosas sobrenaturales. No era el deseo de estos cambiar su religión por las religiones orientales, así que se preguntaron qué pasaría si aplicaban el principio de estas prácticas con un enfoque cristiano. Fue así como cambiaron las palabras usadas y los mecanismos usados por los orientales por figuras, palabras y mecanismos cristianos. Así fueron introducidos en las artes místicas paganas, algo muy parecido a lo que ocurrió en los primeros siglos del cristianismo, cuando los romanos que llegaron al cristianismo quisieron que sus deidades también fueran adoradas. Como los cristianos no lo aceptaron, decidieron cambiar el nombre de sus dioses por el nombre de figuras cristianas. Y fue así como el culto a los ídolos se introdujo a la iglesia. Para aquellos que creen que esto es una falsedad, miremos cómo la página catholic.net lo resume. La tradición cristiana contiene tres importantes expresiones de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres tienen en común el recogimiento del corazón. La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana, asocia el cuerpo a la oración interior del corazón, a ejemplo de Cristo que ora a su Padre y enseña el Padre Nuestro a sus discípulos. El Catecismo de la Iglesia Católica la explica con más amplitud en los números 2700 a 2704. La meditación es una búsqueda orante que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la emoción y el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la realidad de nuestra vida. El Catecismo de la Iglesia Católica la explica con más amplitud en los números 2705 a 2708. Ahora hablaremos de la oración contemplativa. Es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de fe fijada en Jesús, una escucha de la palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo en la medida en que nos hace participar de su misterio. El Catecismo de la Iglesia Católica la explica con más amplitud en los números 2709 al 2719. Leamos un poco más. Esta forma de oración, la contemplativa, no por ser la última que se trata, es la menos importante. Al contrario, la oración contemplativa es un medio privilegiado para llegar a un conocimiento íntimo y experimental de Jesucristo, que acrecienta y fortalece el amor a Él. Es, como dice el Catecismo, la expresión sencilla del misterio de la oración. Catecismo de la Iglesia Católica 2713. Al mismo tiempo, es la oración de los grandes santos, verdaderos maestros de la unión con Dios: San Ignacio de Loyola, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, San Francisco de Asís, etc. Es un tipo de oración que, precisamente por su simplicidad, está al alcance de todo el mundo, independientemente de su temperamento, de su mayor o menor capacidad intelectual. Es aquella en la que resulta más fácil iniciarse con verdadero fruto, sin rutina. La oración contemplativa de contemplación consiste en hacerse presente en la escena o el misterio que se contempla. Es tomar, por ejemplo, un pasaje evangélico y recrearlo en la mente, metiéndose en él como protagonista. Tomar el papel de uno de los personajes que aparecen, como por ejemplo, asumir la figura de Juan a los pies de la cruz de Cristo, en Juan 19, 25 al 27. O destinatario, pensar que todo eso sucede por mí o para mí. Cristo nace para mí, muere por mis pecados, etc. La forma de meterse es a través de los sentidos actuados en y con la imaginación. Ver las personas que entran en la escena, oír lo que dicen o pueden decir, lo que comentan entre sí, mirar buscando centrar la atención en lo que hacen los personajes, participar, ayudar, etc.
Como pueden notar, la Iglesia Católica no lo niega, sino que al contrario, está arraigado en el propio catecismo católico. Y es llamada la oración de los santos, ya que la gran mayoría de aquellos declarados como santos dentro del catolicismo han estado en contacto con este tipo de prácticas. Es entonces entendible que el catolicismo tenga tantas doctrinas y creencias que no soportan el más mínimo enfrentamiento con la Biblia. Ahora, este tipo de prácticas no solo se han introducido al catolicismo, sino que las propias denominaciones protestantes tienen su cuota de formación espiritual. Pero ¿cómo es que las iglesias evangélicas también han sido introducidas a este tipo de prácticas? Verán, la gran mayoría de los pastores evangélicos ahora se están capacitando en instituciones católicas. Van a estos seminarios con el propósito de avanzar en sus estudios teológicos, y allí beben del vino de Babilonia y al regresar a sus congregaciones comparten lo aprendido con sus feligreses. Aunque al inicio esto parezca algo inofensivo, poco a poco irá alejando al creyente de Cristo y el mensaje de la cruz. Y como es algo que ataca directamente al ego de quien lo practica, será atraído y seducido, igual como lo fue Eva cuando la serpiente le prometió que si comía del árbol sería como Dios. Estas prácticas prometen despertar en nosotros el Dios interno y aseguran que nos llevarán a un nivel más elevado de existencia, pero la Biblia nos advierte: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. 2 Corintios 11, 3 y 4. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1, 8. El ambiente cristiano moderno está sumergido en prácticas espiritistas. Para muchos, la evidencia de la presencia de Cristo son los milagros y las señales. Pero esta es una de las señales dadas por Cristo para identificar que el mundo está llegando a su fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible aún, a los escogidos. San Mateo 24, 24. Al iniciarse en este tipo de prácticas y al experimentar cosas sobrenaturales, no es Dios quien se manifiesta al practicante, sino que es Satanás y sus demonios quienes producen este tipo de experiencias, con el propósito de maravillar al individuo. Este será motivado a introducirse poco a poco en las artes místicas, y como lo experimentado es algo sobrenatural, querrá experimentarlo cada día más, y cuando menos se dé cuenta, estará lejos de Cristo, y ahora se convertirá en un reclutador de Satanás, y buscará introducir a otras personas a estas prácticas. Pero no solo es el ambiente cristiano que se ha sumergido en el espiritismo. Si te interesa este tema, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y dale clic en todas, para que no te pierdas nuestro próximo video, que trataremos de cómo el espiritismo se ha propagado en cada aspecto de nuestra vida. Además, después de haber visto este video y el próximo, podrás identificar cómo las personas son iniciadas en el ocultismo y tendrás las herramientas para estar apercibido. Bueno, hemos llegado al final del video, nos vemos a la próxima, Dios te bendiga.